8:39, seguimos en ampliación de noticias. Patricia del Río, Ricardo Gómez, entrevistando a las autoridades que pueden ayudarnos a comprender cómo debe comportarse la población a raíz de estas medidas cada vez más extremas que está tomando el gobierno. Y lo repetimos, Ricardo, cada vez se ponen más duras porque la población no está haciendo caso. Así es, Patricia. Tenemos rigiendo desde anoche a las 8 y hasta las 5 de esta mañana la primera jornada del toque de queda, la restricción total para circular, como lo dijo el presidente, a nivel nacional. ¿Por qué? Porque no hemos sabido comportarnos, porque algunos ciudadanos habían mal aprovechado el permiso que tenían para circular en determinadas circunstancias. ¿Qué tenemos que hacer? Quedarnos en casa, quedarnos en la sintonía de RPP. Así es, y para eso estamos ya con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, que nos va a dar justamente el reporte de la Defensoría sobre lo que ha ocurrido durante estos primeros días de emergencia sanitaria nacional. También va a ayudarnos con algunas recomendaciones de parte de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo está, doctor Walter Gutiérrez? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, doctor. Patricia, buenos días, encantado. Bueno, ¿cuál es el reporte? ¿Qué es lo que está observando la Defensoría del Pueblo, que además pertenece a este Consejo de Estado que reúne a los líderes de los poderes más altos del Estado para tomar decisiones, ¿no? Así es. Tal vez primero convenga recordar que en situaciones de emergencia, estados de emergencia, en este caso de emergencia sanitaria, la Defensoría del Pueblo tiene un rol supervisor, no pierde su rol supervisor y desde luego colaborativo también, pero sigue teniendo ese rol supervisor. Un ejemplo concreto, el día de ayer ha habido un motín en Piura y el jefe de oficina, César Orrego, ha estado presente, ha coordinado justamente con las autoridades y en su conjunto, INPE, policía, han logrado develar el motín. Este motín se inició fundamentalmente por la falta de visitas o por la restricción de visitas, lo que a su turno generó la elevación de precios de determinados bienes. Hay que recordar que en los penales hay tiendas que venden determinados productos y estos habían subido sus precios y esto generó, como digo, un motín que afortunadamente ya ha sido controlado. Ahí estamos hablando de más o menos 1.000 internos. Entonces, esto es una muestra de cómo la Defensoría sigue actuando. Otro caso importante sucedió en La Libertad. En La Libertad, el jefe de la oficina, al ver que habían 100 personas que estaban varadas, pero que tenían que ir a Chiclayo, logró articular con las autoridades y con la empresa privada y los trasladó a su domicilio, que es Chiclayo. En ese grupo habían 40 adultos mayores. Y esto me permite señalar lo siguiente: si bien es cierto que en los estados de emergencia los derechos se restringen, se limitan, no es que desaparecen, porque el derecho de regresar a tu hogar no puede ser eliminado. Por lo tanto, nosotros, en colaboración con las autoridades, logramos que regresen estos ciudadanos a sus domicilios. Esto mismo, que creo que ya afortunadamente ha ido bajando, puede hacerse en todas las regiones donde hayan todavía ciudadanos que no hayan logrado regresar a sus viviendas. Y en relación a las medidas que se han tomado el día de ayer, son medidas durísimas, pero muy necesarias. Son medidas que, como bien señaló el presidente, se toman porque hay un grupo de ciudadanos menor pero significativo que no ha estado cumpliendo las disposiciones de cuarentena que había establecido el gobierno. De modo que, como digo, son medidas muy duras y son medidas que se están dando al hilo de una circunstancia completamente inédita. Y por eso es posible que estas medidas tengan que ser objeto de ajustes, de perfeccionamientos, porque repito, son situaciones absolutamente inéditas y es comprensible que no sean perfectas. No busquemos la perfección en la dación de estas medidas. Busquemos la perfección en nuestro comportamiento. En eso sí podemos buscar la perfección.
perfección, en no salir de casa, en no violar las normas, en ser los más respetuosos posibles. Ahí sí nos debemos exigir perfección. Sí, yo he dicho en la anterior oportunidad lo siguiente: el día de antes de ayer se le ha rendido homenaje a la policía, al ejército y particularmente a todo el equipo, todos los trabajadores de la sanidad, pero creo que el mejor homenaje que se le puede dar a los médicos, a los auxiliares de salud, es que nosotros hagamos nuestro papel. Porque ellos están jugando literalmente la vida por nosotros y no es posible que un grupo de personas que no comprendan la gravedad de la situación incumplan estas reglas. De manera que sí, suscribo plenamente lo que plantea Patricia. Nosotros tenemos que jugar un rol. Esta es una tarea del Estado en su conjunto, pero principalmente también de la sociedad. Doctor Gutiérrez, ahora... estamos en los primeros días, es cierto, van a haber algunos ajustes, se necesitan, pero no queda clara, tiene que haber una sanción para quienes incumplan esto y nos pongan a todos en riesgo, pero no queda claro cuál es la figura que se les va a aplicar, porque en algún momento se ha dicho de pronto de 10 a 20 años de prisión por exposición de personas al peligro o por sin saberlo, pero diseminando una enfermedad que puede ser mortal, y después se nos ha dicho, no, esto dentro de la Ley General de la Salud más bien supondría un máximo de aislamiento en la comisaría y de ahí de retornarlo a domicilio. Otros nos dicen, no, es delito de desobediencia a la autoridad. ¿Usted tiene algo más claro que decirnos respecto a la infracción que estamos cometiendo si salimos en toque de queda, si no cumplimos con las restricciones en ese estado de emergencia? A veces lo más difícil para un grupo importante de personas es hacer lo que resulta lineal, sencillo y básico. Hoy día creo que en este momento, no es el momento de los debates jurídicos. He visto que por las redes hay así, digamos, gente espontánea que sale a hacer críticas a las disposiciones o a las declaraciones que alguna autoridad hace. No es el momento de hacer análisis, digamos, de cierta fineza jurídica. Hoy día es el momento de todos alinearnos y todos cumplir y ir perfeccionando estas normas que se han dado. Tu pregunta me permite, Ricardo, recordar algo. El orden interno, quien preserva en toda circunstancia el orden interno es la Policía Nacional, incluso en el estado de emergencia. La Fuerza Armada lo que hace es colaborar y lo hace excepcionalmente. Y suscribo lo que hace un momento se dijo en la entrevista, cuando a mí me ha tocado que me han detenido, las Fuerzas Armadas me han detenido y lo han hecho con bastante prolijidad, lo han hecho con bastante respeto, están absolutamente, digamos, bien internalizados en la conducta que deben tener. Pero, desde luego, hay que recordar que la tarea de preservar el orden interno está en manos de la policía. No pueden, y por supuesto no va a ser así, no pueden ser sustituidos por las Fuerzas Armadas. Muy bien. Vamos rápidamente a una pausa, ¿no es cierto, Ricardo? Y seguimos conversando con Walter Gutiérrez, el defensor del pueblo, sobre qué podemos y qué no podemos hacer, qué derechos se pueden afectar o están afectados en estos momentos y sobre todo, cómo colaborar con esta medida de emergencia. Quédense en casa, quédense en la sintonía de RPP, confianza por todos los medios. (8:50 de la mañana. Nosotros seguimos con Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Él el otro día resaltaba y felicitaba a RPP porque a cada rato entraban a hacer limpieza y pasar alcohol en los micros, en los teclados, en las mesas. Esto no sería posible si no fuera por la señora Cecilia Ramírez y la señora Giovanna Azaldes, que están todo el día con nosotros ayudándonos a mantener el espacio limpio y a mantenernos seguros. Y personas como ellas hay en todo el país.
en todo el país están colaborando para que ustedes y los que están trabajando estén sanos y estén seguros. Así que son personas responsables, Patricia. Así es, Ricardo, a través de la señora Cecilia Ramírez y Giovanna Azaldes, nuestro reconocimiento a todas las personas que en esta empresa y en otros lugares mantienen limpios, lo más limpio posible, los lugares de trabajo. Y se está poniendo en práctica en algunos países, en el Perú también lo hemos visto, pero no masivamente todavía. Por ejemplo, lo que hoy ha ocurrido en Argentina, hoy jueves. Todos los diarios argentinos han salido con sus primeras planas, sus portadas unificadas con un solo mensaje. Al virus lo frenamos entre todos. Viralicemos la responsabilidad. Es lo único que tenemos que viralizar, la responsabilidad. Efectivamente. Actuar pensando en los demás. Muy bien, defensor, ¿cómo hay un problema que tenemos que resolver? Los medios de comunicación masivos como RPP ayudan mucho, pero el gobierno da mensajes también específicos y se trata de que la mayor cantidad de información llegue a la mayor cantidad de gente posible. Faltan hacer ajustes. Recordemos que no somos un país totalmente comunicado, totalmente interconectado, ¿no? El tema que planteas es central. En los primeros reportes de ayer, antes de ayer, aún no recibo los del día de hoy, advertimos que la comunicación no está llegando con suficiente claridad a todo el país. Gran parte de los reportes que tenemos y de los incumplimientos a las normas que se dan en el interior del país de algún modo están vinculados a la falta de una comunicación lo suficientemente eficiente. Desde el primer momento, y en esto hemos coincidido con ustedes, desde el primer momento la Defensoría sacó un comunicado cuando esto recién empezaba, planteando que haya una vocería única, una vocería además que tenga la posibilidad de llegar a los pueblos indígenas, que se haga en lenguaje de señas, en fin, que pueda trasladar la información, porque en este momento la información es fundamental. Entonces creo que ahí todavía hay una asignatura pendiente que se puede mejorar. Es importante que el presidente del Consejo de Ministros, los ministros salgan, eso es importante, pero una única vocería sería muy eficiente en este momento. Porque hay que decirlo, bueno, el presidente no puede estar en todos los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y los ministros se están repartiendo, pero ha generado mucha confusión el hecho de que, y es natural, algunos ministros digan A y el otro ministro diga B, porque como son cosas que se están ajustando en el camino, eso sí genera un desconcierto muy grande en la población, ¿no? Precisamente, como he dicho, nosotros en este momento la Defensoría no está para hacer críticas puntuales. Ya va a haber momento en que hagamos nuestros balances de cara al futuro y hagamos correcciones. Este no es el momento de generar divisiones y críticas, pero lo que sí podemos señalar es que resulta fundamental alinear el discurso, y para que se alinee el discurso tiene que haber una sola voz, no muchas voces. Es casi inevitable, porque el lenguaje, el discurso es fuente de malos entendidos. No se construyen, las personas no construimos los discursos de una manera análoga y se pueden generar estas distorsiones. Por lo tanto, es fundamental lo que señalamos al inicio, y ustedes también, de que hay una sola vocería, porque en parte tiene que ver con el incumplimiento que se puede estar dando principalmente en provincia. Eso es lo que hemos advertido nosotros. Sí, doctor Gutiérrez, ¿sería necesario desarrollar de inmediato, pronto ya, una campaña de información a nivel nacional? Porque no la tenemos, y además también establecer, como se ha señalado en algún momento, una vocería o varias vocerías para esto, pero una campaña de difusión a nivel nacional, porque no tendremos, a veces ni siquiera los que estamos en Lima y estamos en medios de comunicación terminamos de entender rápido de qué se trata, o sea, qué está disponiendo el gobierno. Sí, sin duda. Digamos que en líneas generales, en tiempos ordinarios, toda gestión debe venir acompañada de una buena comunicación, porque si no, la gestión
aquello que hiciste bien no se puede transmitir y no se puede replicar si no hay buena comunicación. Pero esto se hace urgente y mucho más necesario en contextos de emergencia o situaciones muy difíciles como la que estamos viviendo. De manera que sí, en efecto, se necesita todo un plan, se necesita todo un programa de difusión, y desde luego este plan, este programa y la ejecución del mismo no puede ser igual para todo el país, porque el país, igual en el sentido de cómo es que vamos a... Los mismos mensajes, pues, ¿no? Claro, el mensaje, porque en el Perú hay varias realidades, hay varios países, no países, digamos, somos un país muy plural, y por eso es importante... Muy diverso. Muy diverso, y por eso es importante afinar bien los mensajes. Finalmente, hay varias preguntas que se hacen sobre las personas que se han quedado varadas en el aeropuerto o fuera del aeropuerto. Para empezar, están en condiciones bastante vulnerables porque están durmiendo en la calle. Y segundo, como usted decía, defensor, es importante que la gente regrese a sus lugares de origen. No se pueden quedar tirados a la mitad de la nada, ¿no? Algunos estaban de paso, otros habían venido por trabajo. Ya debemos atender esos casos con más seriedad. Con más seriedad, con más celeridad y con la comprensión de que en el núcleo duro el derecho a libre tránsito, que si bien es cierto se ha restringido, no ha desaparecido, está el derecho de regresar a tu país o regresar a tu hogar. Por lo tanto, sí es un tema que hemos conversado con la Cancillería, y yo veo que están en efecto muy preocupados y ocupados en el tema, y están dando pasos conducentes a que esto se vaya reduciendo. Un tema que, por ejemplo, podría funciona cuando hay alertas de tsunami o cuando hay problemas con el terremoto, es que los celulares se convierten en una forma para poder transmitir el mensaje. Esto incluso hay en zonas muy alejadas de nuestro país. Deberíamos estar empezando a usar los celulares para mandar información, por ejemplo, toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana. ¿Podría ser una recomendación? Sin duda. En el plan al que se refería Ricardo, desde luego no puede estar fuera estos medios, estos mecanismos que ahora la modernidad nos ofrece, ¿no? Uh-huh. Desde luego. Miren, hay más de 30 millones de celulares. O sea, es difícil que una persona no tenga un celular. Hay personas que tienen hasta 2 celulares. Por lo tanto, es la mejor vía, el mejor canal para comunicar. Así es, y que la gente esté atento a los mensajes que le van a llegar por ahí, y que además sean, porque es probablemente uno de los únicos medios seguros en que no se puede mandar información falsa, ¿no? Si es que se controla adecuadamente. Sí, hay que tener ahí algunos filtros y protocolos, pero desde luego que es un mecanismo muy idóneo, ¿no? Muy útil. Bueno, defensor, muchísimas gracias por estar con nosotros y a insistir en el tema de la población. Hay gente que dice, no, si sales no te mueres. No, sí te puedes morir. Por supuesto. Pero lo más probable es que si tú no te mueres, puedes matar a alguien que conoces o a alguien que no conoces y que le estás quitando la vida por tu responsabilidad. Sí, este es el momento donde debemos demostrar la consistencia de nuestra ciudadanía. Así es. La ciudadanía empieza por la solidaridad y el respeto a la ley. Muy bien. Muchísimas gracias al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, en distritos como Miraflores, San Isidro. ¿Qué tipamos? Son los distritos donde hay mayor capacidad adquisitiva, donde se supone que la gente es más educada, no voy a decir, ¿no? Más instruida de repente, o que ha ido a mejores colegios y universidades. La gente está saliendo a correr y a hacer deporte. Un aviso a serenazgo, vayan y métanlos a todos a su casa de una vez por todas. Corran pues en la sala, como está haciendo todo el mundo. Corran sobre un cuadradito de su casa y que suban escaleras, Patricia. Suban y bajen escaleras, limpien bailando. Hemos dado varias ideas, pero ya dejen de estar violando la ley porque quieren hacer deporte. Todos quieren hacer deporte, no se puede. Hoy 9 en punto de la mañana, pausa.